Hola, dos. Hola, dos, 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 dos. Muy buenas tardes en este día domingo 26 de octubre de 2025. Vamos a dar comienzo a esta transmisión de día domingo y esperando que esta transmisión sea de bendición para los que lo van a escuchar. Así que Dios les bendiga por acá. El hermano Cristian acá de la ciudad de Osorno, este grupo Apologética Cristiana. Así que vamos a hablar de lo mismo, vamos a hablar de apologética, así que Dios le bendiga a todos. Esta transmisión va a ser compartida en Facebook, así que ahí lo van a poder ver todos los amigos, todos los que están en los Facebook. Y tengo otro grupo también, así que Señor le bendiga grandemente. Vuelvo a reiterar, soy el hermano Cristian de acá de Osorno. Me congrego en la iglesia Asamblea de Dios de acá de Osorno. Así que Dios le bendiga. Ya, entonces vamos a comenzar esta transmisión. Primeramente, para saber qué es lo que es apologética. ¿Ya? Hay mucha gente que no lo conoce, no conoce esa palabra apologética. Y dentro de la iglesia evangélica, dentro de los movimientos evangélicos, son pocos que conocen el tema apologético, ¿ya? Bueno, pregunta es, ¿qué es la apologética? ¿Qué es la apologética? Entonces, es importante que podamos hablar de estos temas para que cada vez más gente, hermanos, amigos en la fe, puedan ir entusiasmándose en hacer apologética, ¿ya? Así que tenemos que levantarnos como apologistas cristianos. Tenemos que estudiar para esto, para hacer esto hay que estudiar, hay que escudriñar las escrituras, ¿ya? Hay que crear contenido para poder hablar de apologética, para defensa de nuestra fe. Y vamos entonces a ver qué es la apologética. ¿Qué es la apologética? Entonces hay una pregunta. Yo voy a hablar del libro de autor de William. De verdad que me cuesta nombrar los nombres. Hay nombres medio difíciles de nombrar, pero acá tengo mi secretaria, mi secretaria Google, ya, te lo voy a poner el tiro. Este es el autor de este libro, voy a hablar hoy día. Espérenme un poquito, a ver si... William Lane Craig. William Lane Craig. Ya. Del autor William Lane Craig, ya es el autor de este libro apologético. Ya vamos entonces a hablar de este tema de apologética. Bien, ¿qué es la apologética? Vámonos entonces a qué es lo que es la apologética. Bien, la apologética, entre paréntesis, hay un paréntesis, del griego apología, ya es apologética del griego apología, es una defensa. Apología es una defensa, ¿ya? Es una defensa. Es esa rama de la teología cristiana, ¿ya? Es la rama de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de la verdad de la fe cristiana, ¿ya? Entonces, es esa rama, vuelvo a reiterar, de la teología cristiana que busca proporcionar
proporcionar una justificación racional para los reclamos de la verdad, ¿ya? De la fe cristiana. Entonces, la apologética es, por lo tanto, principalmente una disciplina teórica, ¿ya? Aunque tiene una aplicación práctica. Además de servir como el resto de la teología en general, como expresión del amor a Dios con toda nuestra mentes. Entonces la apologética sirve específicamente para mostrar a los incrédulos, o sea, a las personas incrédulas, la verdad de la fe cristiana, para confirmar esa fe a los creyentes, para revelar y explorar las conexiones entre la doctrina cristiana y otras verdades, como la disciplina teórica. Entonces, la apologética no es un entrenar en el arte de responder preguntas, debatir, o el evangelismo, aunque todas ellas se basan en la ciencia de la apologética y la aplican de manera práctica, ¿ya? Esto implica que un curso de apologética no tiene el propósito de enseñarte si él dice tal y tal, entonces tú le respondes tal y tal. La apologética, para repetir, es una disciplina teórica que trata de responder las preguntas. ¿Qué garantía racional se puede dar para la fe cristiana? Por tanto, debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a tratar de responder esas preguntas, ¿ya? Ahora, eso seguramente será decepcionante para algunos. Simplemente no están interesados en la justificación racional del cristianismo, ¿ya? Quieren saber si alguien dice, miren todos los hipócritas de la iglesia. Qué interesante, aquí voy a hablar. Acá voy a hablar. A ver, dice, la justificación racional del cristianismo quiere saber si alguien dice, miren, todos los hipócritas en la iglesia. La gente dice eso. La gente dice, yo no voy ya a la iglesia porque los evangélicos son todos hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque los pastores gritan mucho. Gritan, yo no sé, y dicen algunos, yo dije, ¿por qué gritan tanto? Bueno, entonces, a ver, si usted va al colegio o va a la reunión de curso, igual hay hipócritas. Son ejemplos solamente. Por ejemplo, si dicen, no voy a la iglesia porque el pastor grita mucho cuando predica la palabra, bueno, si usted va al estadio, a un estadio de fútbol, igual gritan. Y gritan más fuerte. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia entre ir a un estadio donde ahí sí que hay hipócritas y gritones, que ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Y claramente en la iglesia sí hay hipócritas. Y en todas partes hay hipócritas. Que no podemos enfocarnos solamente
en una sola cosa. Tenemos que ver todo, ¿ya? La iglesia es, hermano, es como una hospital donde la gente va, va para que Dios la sane, le sane el alma. Porque justamente en la iglesia es donde Dios trabaja con las personas inconversas, las personas que llegan a lo mejor mal, que puede llegar un asesino a la iglesia, puede haber salido recién de la cárcel. Si se arrepintió, Dios lo perdonó. Pero Dios trabaja con las personas en la iglesia. Dios las va arreglando, las va formando en la iglesia. ¿Ya? No somos, los que estamos dentro de la iglesia, no somos todos perfectos. Porque la gente piensa que los cristianos somos perfectos. No somos perfectos, no somos perfectos. Vamos a llegar a Cristo, vamos a conocer a Cristo. Pero aún así, Cristo no va a cambiar, va a cambiar nuestras vidas. Ya no vamos a volver a ser los mismos, sino que vamos a tener un cambio. Un cambio. ¿Ya? Seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Que eso es una diferencia, a diferenciar al mundo. El mundo es pecador, pero no arrepentido. Y que eso es una gran diferencia. En cambio, cuando el cristiano se convierte, es un cristiano arrepentido. Y el cristiano, cada día, todos los días, no solamente el domingo, todos los días tiene que pedir perdón. Todos los días, ante Dios. Todos los días, de rodillas, orando, pidiendo perdón. Porque todos los días pecamos, todos los días. En cambio, el mundo peca deliberadamente porque el mundo no conoce a Dios. Ya, el mundo hace lo que quiere porque no conoce a Dios y no lo quiere conocer tampoco. Ya. Pero a diferencia de un cristiano, cuando un cristiano se transforma, cuando es convertido, el cristiano trata de vivir, hermano, trata de vivir agradando a Dios. Quiere agradar a Dios, no quiere agradar al mundo. ¿Ya? Así que, por eso, si decimos, en la iglesia van hipócritas, sí, hay, y van. Pero esa gente, hermano, va para que Dios las cambie. En la iglesia hay de todo. En la iglesia entra de todo. No somos perfectos. No somos ángeles, no somos querubines, sino que somos personas que Dios necesita, que Dios necesita transformar a esas personas. En la transformación Dios la va transformando. Es una relación de Dios con la persona, es personal. Dios va trabajando con aquellos que llegan a la iglesia que llegan a una iglesia mal. Llegaron mal a la iglesia, llegaron mal. Entonces Dios va a ir transformando esas vidas y de a poco van a ir alejando ciertas conductas que en el mundo hacían, a lo mejor dentro de la iglesia, con la disciplina, con la enseñanza de la palabra, van a ir cambiando su vida. ¿Ya? Así que para aquellos que dicen que el pastor grita mucho en la iglesia, bueno, vaya a un estadio de fútbol y también gritan. En el partido de fútbol igual gritan. ¿Ya? Bueno, seguimos. Solamente era un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver, entonces. Si dice tal y tal, entonces tú le respondes tal y tal. La apologética, para repetir, es una disciplina teórica para tratar de responder las preguntas. ¿Qué garantía racional se puede dar para la fe cristiana? Por lo tanto, debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a tratar de responder esas preguntas.
Bien. Ahora esto seguramente será decepcionante para algunos. Simplemente no están interesados en la justificación racional del cristianismo. Que quieren saber si alguien dice, mira, son todos los hipócritas de la iglesia. ¿Qué digo? No hay nada de malo en esa pregunta. No hay nada de malo en esa pregunta. Pero el hecho es que tales cuestiones prácticas son lógicamente secundarias a los problemas teóricos y no pueden ocupar el centro de nuestra atención en nuestro espacio limitado. El uso de la apologética en la práctica debería ser una parte integral de los cursos y libros sobre evangelismo. ¿Ya? Bien. Acá viene otra pregunta. Dice, ¿qué tan bueno es la apologética? ¿Ya? Entonces, algunas personas desprecian la importancia de la apologética como una disciplina teórica. Nadie viene a Cristo, dicen, nadie viene a Cristo a través de argumentos. Te dirán, la gente no está interesada en lo que es verdad, sino en lo que funciona para ellos, ¿ya? No quieren respuestas intelectuales, quieren ver el cristianismo vivido. Creo que la actitud expresada en estas declaraciones son tan miope como errónea. Permítame explicar 3 roles vitales que la disciplina de la apologética juega hoy en día. Moldea la cultura. Punto 1, moldea la cultura. Los cristianos deben ver más allá de sus contactos evangélicos. Inmediato, para comprender una visión más amplia de los pensamientos de la cultura. Occidentales. Y es en general, la cultura occidental es profundamente post-cristiana. Es el producto de la ilustración que se introdujo en la cultura europea. Entonces la levadura del secularismo que hasta ahora ha impregnado toda la sociedad occidental, el sello distintivo de la ilustración era el pensamiento libre, es decir, la búsqueda del conocimiento por medio de la razón humana sin restricciones, aunque de ninguna manera es inevitable que tal búsqueda conduzca a conclusiones no cristianas, y aunque la mayoría de los pensadores de las ilustraciones originales fueron teístas, el impacto abrumador de la mentalidad de la ilustración es que los intelectuales occidentales no consideran que el conocimiento teológico que sea posible. La teología no es una fuente de conocimiento genuino y por lo tanto no es una ciencia. Entre paréntesis, el alemán Wissenschaft. Entonces, la razón y la religión están en desacuerdo entre sí. La liberación de las ciencias físicas solas se toman como guía autoritativa para nuestra comprensión del mundo. Y la suposición confiada es que la imagen del mundo que emerge de las ciencias físicas solas se toman, como guías autoritativas para nuestra comprensión del mundo. Y la suposición confiada es que la imagen del mundo que emerge de la ciencia genuina
es una imagen totalmente naturalista. Entonces, la persona que sigue la búsqueda inflexible de la razón hacia el fin será atea. O, en la mayor de los casos, agnóstica. ¿Ya? Pregunta. ¿Por qué son importantes estas consideraciones de la cultura? Son importantes simplemente porque el Evangelio nunca se escucha de forma aislada. Siempre se escucha en el contexto del medio cultural en el que uno vive. Una persona criada en medio de la cultura en el que el cristianismo todavía se ve como una opción intelectualmente viable, mostrará una apertura al Evangelio. Apertura que una persona secularizada no tendrá. ¿Ya? Entonces, para las personas secular es igual decirle que crea en hadas, en hadas, en duendes, como en Jesucristo. O para dar una ilustración más realista, es como si un devoto del movimiento Hare Krishna van a venir los seguidores de Hare Krishna, ¿ya? Y le van a decir un montón de cuentos de Hare Krishna y van a quedar. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué me río? Porque la gente siempre cree más en la mentira que la verdad. ¿Te das cuenta? Que la gente siempre va a creer más en la mentira que la verdad. Nos contactará en la calle y nos enviará a creer en Hare Krishna. Entonces, tal invitación no nos parece extraña, monstruosa e incluso divertida. Pero para una persona de la calle, del day, tal invitación sería, supongo, bastante razonable y sería motivo de reflexión. Me temo que los evangélicos parecen casi tan extraños para las personas de las calles de Bon Escolmo o París como los devotos de Krishna. Lo que nos espera en América del Norte, si nuestro deslizamiento en el secularismo continúa sin control, ya es evidente en Europa que la mayoría de los europeos conservan una afiliación nominal con el cristianismo. Solo alrededor del 100% son creyentes, practicantes, y menos de la mitad de ellos son evangélicos en teología. La tendencia más significativa en la afiliación religiosa europea en el cristianismo de aquellos clasificados como no religiosos, desde efectivamente del 0% de la población en 1900 hasta más del 22% en la actualidad. Como resultado, el evangelismo es inconmensurable, más difícil en Europa que en los Estados Unidos. Después de haber vivido dice el autor, después de haber vivido durante 13 años en Europa, donde hablé de manera evangelística en campus universitario y en todo el continente, personalmente puedo dar testimonio, dice el autor, de lo difícil que es el terreno. Es difícil para el evangelio incluso tener audiencia. A ciertas distancias, los Estados Unidos están siguiendo ese mismo camino con Canadá y en algunos puntos intermedios
Si la situación sigue aún más, es imperativo que configuremos el clima intelectual de nuestra nación de tal manera que el cristianismo siga siendo una opción viva para el hombre y mujeres pensantes. Es por esa razón que los cristianos que desprecian el valor de la apologética, porque nadie viene a Cristo, dicen, a través de argumentos, son exageradamente miopes. Porque el valor de la apologética se extiende mucho más allá del contacto evangélico, inmediato. Es la tarea más amplia de la apologética cristiana ayudar a crear y mantener un medio cultural en el que el evangelio se pueda escuchar como una opción intelectualmente viable para el pensamiento del hombre y mujeres. Entonces, en un círculo cristiano, perdón, en su artículo Cristianismo y Cultura, en víspera de la controversia fundamentalista, el gran teólogo Preston Gresham Machen advirtió solamente, dice, las ideas falsas son los mayores obstáculos para la recepción del Evangelio. Podemos predicar con todo el fervor de un reformador y aún así tener éxito solo en ganar un rezagado aquí. Y ella así permitimos que todo el pensamiento colectivo de la nación sea controlada por ideas que evitan que el cristianismo sea considerado como algo más que un delirio inofensivo. Entonces, desafortunadamente, la advertencia de Machen fue escuchada y el cristianismo bíblico, hermano, el cristianismo bíblico se retiró al armario intelectual del fundamentalismo, el anti-intelectualismo, la erudición de la segunda clase se convirtieron en norma. Entonces, ya en su época, Machen observó que muchos tendrían los seminarios combatiendo el error, atacándolo tal como lo enseñan sus exponentes populares. En lugar de confundir a los estudiantes con muchos nombres alemanes desconocidos fuera de las paredes de la universidad. Pero, por lo contrario, insistió, es crucial que los cristianos estén atentos al poder de una idea antes que llegue a su expresión. El método académico de proceder, dijo, se basa simplemente en una creencia profunda en la omnipresencia de las ideas. Lo que hoy es una cuestión de especulación académica, comienza mañana por mover ejércitos. Derribar imperios. Esa segunda etapa ya ha ido demasiado lejos para ser combatida. El momento de detenerla era cuando todavía era una cuestión de debate apasionado. Entonces, como cristianos, debemos tratar de moldear el pensamiento del mundo de tal manera que la acepción del cristianismo sea algo que un absurdo ilógico. Seguimos, entonces,
En Europa hemos visto el fruto amargo de la secularización, que ahora también amenaza a América del Norte. Afortunadamente, en los Estados Unidos, en las últimas décadas, ha surgido evangelismo revitalizado del closet. Fundamentalistas han comenzado a tomar en serio el desafío de Machen. Estamos viviendo, dice, en un momento en que la filosofía cristiana está experimentando un verdadero renacimiento revigorizando la teología natural. En un momento en que la ciencia está más abierta a la existencia de un creador. Entonces, un diseñador trascendente del cosmos que en cualquier momento la teoría reciente y en un momento que la crítica bíblica se ha embarcado en una búsqueda renovada del Jesús histórico, que trata los evangelios seriamente, como fuentes históricas valiosas para la vida de Jesús, y han confirmado las líneas principales del retrato de Jesús pintado en los evangelios. Estamos bien equilibrados intelectualmente para ayudar a remodelar nuestra cultura de tal manera que recupere el terreno perdido, de modo que el evangelio pueda ser escuchado como una opción intelectualmente viable para las personas pensantes. Enormes puertas, oportunidades ahora están abiertas ante nosotros. Entonces, ahora puedo imaginar, dice el autor, algunos de ustedes pensando, pero ¿no vivimos en una cultura postmoderna en la que estos apelativos y a los argumentos apologéticos tradicionales ya no son efectivos? ¿Ya no son efectivos? Es una pregunta. Como los postmodernistas rechazan los cánones tradicionales de la lógica, racionalidad y verdad, los argumentos racionales para la verdad del cristianismo ya no funcionan. Más bien, en la cultura actual simplemente deberíamos compartir nuestra narrativa a invitar a las personas a participar en ella. En mi opinión, dice el autor, este tipo de pensamiento no podría estar más equivocado. La idea de que vivimos en una cultura postmoderna es un mito. De hecho, una cultura postmoderna es una imposibilidad seria, completamente inhabitable. Nadie es postmoderno cuando se trata de leer las etiquetas de una botella de medicina frente a una caja de veneno para ratas. Si tienes olor de cabeza, bien crees que los textos tienen su significado objetivo. La gente no es relativista cuando se trata de ciencia o ingeniería, tecnología. No es relativista. Que algunos dicen que la verdad es relativa. La verdad no es relativa. La verdad no es relativa. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. La verdad es absoluta. O cuando algunos dicen, usted se cree dueño de la verdad. No, yo no me creo dueño de la verdad. No me creo dueño de la verdad. Yo conocí la verdad. Yo conocí la verdad. Al momento que uno conoce la verdad,
Cuando uno conoce la verdad, es que conociste a Cristo. Porque Él dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo conocí la verdad, y me hizo libre. ¿Quién me hizo libre? Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. No me creo dueño de la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el que cambia. Cristo es el que transforma. Cristo es el salva. Es el único. Pero yo no me creo dueño de la verdad. La gente no es relativista cuando se trata de ciencia, ingeniería, tecnología. Más bien son relativistas, pluralistas en cuestiones de religión y ética. Por eso no es, pero eso no es posmodernismo, eso es modernismo. Eso es solo la antigua línea del positivismo. El verificacionismo, que sostenían que todo lo que no puede demostrar con tus 5 sentidos es solo una cuestión de gusto individual. Expresión emotiva. Vivimos en un medio cultural que sigue siendo profundamente modernista. Las personas que piensan que vivimos en una cultura postmoderna han malinterpretado seriamente nuestra situación cultural. Postmodernismo, vamos a profundizarlo un poco más. Espérenme un poquito, postmodernismo. Vamos a colocar acá postmodernismo. Postmodernismo. Postmoderna. Una cultura postmoderna. Postmoderna. Bien, mire, ¿qué es el postmodernismo? Es un movimiento cultural, filosófico, social que surgió mediante el hermano del siglo XX, como una reacción contra el modernismo y sus ideales de progreso, razón y verdad universal. Se caracteriza por el escepticismo hacia las grandes narrativas, las ideas que pretendían explicar toda la realidad, como el marxismo, el cristianismo institucional o la ciencia moderna, por valor la diversidad, la subjetividad y la pluralidad de perspectivas. Vamos entonces a ver lo más profundo. Aquí dice un resumen claro y ordenado. Dice: origen. 1. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, año 1950 al 1970. En el pensamiento filosófico se asocia a autores como Jean, Francis, etcétera, entre otros. En el arte y la literatura aparece como ruptura con las normas regidas del modernismo. 2. Ideas principales del postmodernismo. 1. Rechazo de las verdades absolutas. No existe verdad única ni universal. De cada cultura, grupo o persona puede tener su propia verdad. ¿Ya? 2. Relativismo. La verdad depende de la
punto de vista del contexto cultural o social. 3. Crítica al progreso. El progreso científico o tecnológico no siempre trae bienestar, a veces genera desigualdad o destrucción. Fragmentación y pluralismo. ¿Ya? La realidad ya no se entiende como un todo coherente, sino como un conjunto de fragmentos, perspectivas y diversas. 5. Importancia del lenguaje y los discursos. Lo que consideramos verdad o realidad depende del lenguaje, del poder de quienes lo usan. 6. Individualismo o subjetividad. El individuo define su identidad. Ya no hay modelos fijos, universales, entre paréntesis, como antes lo hacía la religión, la nación o la razón. En relación a la teología, en la teología el posmodernismo tiene impactos profundos, ya que, punto 1, cuestiona las afirmaciones absolutas sobre Dios o la verdad. Promueve una interpretación plural de las religiones. Tercero, sin embargo, también ofrece oportunidades para el cristianismo. Permite un diálogo más abierto con otras culturas. Invita a mostrar la fe no solo como doctrina, sino como relación viva con Dios. Algunos teólogos contemporáneos han intentado dialogar con el pensamiento posmoderno. Por ejemplo, John Milbank, teología radical; Stanley Gress, teología evangélica posmoderna; Kelvin Van Oeser, hermenéutica, teología posmoderna. Frase clave del posmodernismo. El posmodernismo es incredulidad hacia los metagletos. Ahora vamos a ver si vivimos en una sociedad posmoderna. Sí, vivimos, hermanos, vivimos en una sociedad posmoderna, aunque con matices. ¿Ya? Vamos a explicar claramente, dice. 1. ¿Qué significa vivir en una sociedad posmoderna? Decimos que nuestra época es posmoderna porque en gran medida ya no seguimos los ideales de la posmodernidad. Entre paréntesis, razón, progreso, ciencia como única verdad, confianza en las instituciones, etc. Hoy predominan otras actitudes. Punto 1. Desconfianza hacia las autoridades políticas, religiosas, científicas. Punto 2. Relativismo moral y cultural. Cada uno tiene su verdad. Individualismo. Lo importante es la autocomprensión y la autenticidad personal. Consumismo o imagen. Se valora más la apariencia, la emoción y la apariencia que la verdad del deber o el deber. Fragmentación social. Las personas viven en burbujas, redes sociales, grupos ideológicos, estilo de vida. 2. Ejemplo de posmodernismo en la vida actual.
En los medios y las redes sociales se confunde la verdad con la opinión. Segundo, en la educación muchas veces se evita hablar de verdades absolutas. En la religión muchos dicen todas las religiones son iguales y cada una tiene un camino hacia Dios, que eso es totalmente falso. ¿Ya? En la identidad se rechazan categorías fijas, por ejemplo, género, familia, nación, moral tradicional. Moral tradicional. Desde la fe cristiana, para el cristiano, la sociedad postmoderna presenta retos o oportunidades, retos. El relativismo choca con el mensaje de Cristo. Es el camino a la verdad y a la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Se ridiculiza la idea de verdad revelada por Dios. Entonces, estamos en una sociedad postmoderna, ¿ya? Oportunidades. Las personas postmodernas buscan autenticidad, comunidad, experiencias reales, lo cual pueden abrir la puerta al Evangelio viviendo con amor y coherencia. Es una oportunidad para mostrar que la fe cristiana no es una imposición, sino una relación personal con un Dios real. 4. La reflexión final. Si vivimos en una sociedad postmoderna, pero los cristianos no debemos huir de ella, sino ser luz en medio de relativismo, modernismo, ateísmo, y todos los ismos, mostrando que la verdad no es una idea, sino la persona de Jesucristo. ¿Bien? Bien, entonces aquí, hermanos, vamos a ya finalizar para no alargarnos tanto, día domingo. Día domingo, hermano, día domingo hay que prepararnos ya para mañana, ir a laborar, a trabajar. Bien, vamos a ver un poco, vamos a avanzar un poco más y de ahí vamos a finalizar, vamos a ir a ver, vamos a irlo a la historia, un poquito, y ahí terminamos. Veamos dónde está. Estaba por acá, parece. Vimos la introducción. Vamos a ver qué podemos saber ahora. Bien, vamos a ver un poco más y ahí va a finalizar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabe que el cristianismo es verdadero? Pregunto de nuevo, ¿cómo sabe que el cristianismo es verdadero? Esa es la pregunta y la vamos a analizar ahora. Bien, antes de intentar construir un caso para el cristianismo, debemos enfrentarnos a algunas preguntas fundamentales sobre la naturaleza y la relación de la fe y la razón. Exactamente cómo debemos
¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? ¿Es simplemente por un acto de fe o por autoridad de la palabra de Dios o ambos sin relación con la razón? La experiencia religiosa nos asegura la verdad de la fe cristiana, de modo que la fe sin la cual la fe sería injustificada e irracional. Podemos responder mejor estas preguntas si examinamos brevemente algunos de los pensadores representativos más importantes del pasado, antecedentes históricos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que vivimos en una cultura que no le interesa ni absoluto la lectura. No leen la Biblia, no leen, no se van a la historia. Entonces hay un alfabetismo terrible, hermano, en la iglesia. De verdad, si pelamos a los católicos y decimos que los católicos no leen la Biblia, bueno, dentro del mundo evangélico también está pasando lo mismo. Hay cristianos que nunca leen la Biblia, no profundizan las escrituras, no conocen la historia. Entonces ahora vamos a ver los antecedentes históricos. Vamos a ir a la edad medieval, hermano. Allá, para atrás lo vamos a ir. Después volvemos para acá. Bien. Vamos entonces a la edad medieval. Vamos entonces. Dice, en nuestro estudio histórico veamos primero Agustín. Aparte, si yo les pregunto quién es Agustín, no tienen ni idea. Entonces vamos a verlo. Agustín, en el año 354 al 430. O a Tomás de Aquino. ¿Quién conoce a Tomás de Aquino? A ver. ¿Quién conoce a Tomás de Aquino? Algunos dirán, ¿y quién es ese? Bueno, porque tienen que estudiar, pues tienen que... Lean. Ya. Tomás de Aquino, su enfoque fueron determinantes para la Edad Media. Agustín. Vamos a ver qué dice Agustín. La actitud de Agustín hacia la fe y la razón es muy difícil de interpretar, especialmente porque sus puntos de vista aparentemente evolucionaron a lo largo de los años. Y a veces tenemos la impresión de que era un autoritario. ¿Ya? Este es Agustín de Hipona. A ver si me equivoco. La densidad del suelo húmedo es igual a... Claro, Agustín de Hipona, hermanos, pensadores influyentes en toda la historia del cristianismo y de la filosofía. San Agustín de Hipona. Contexto histórico, nació en Tagaste, en el norte de África, actual Argelia. ¿Ya? Bien, entonces la actitud de Agustín hacia la fe y la razón es muy difícil de interpretar, especialmente porque sus puntos de vista aparentemente evolucionaron a lo largo de los años. A veces tenemos la impresión de que era un autoritario y estricto. Es decir, sostuvo que el terreno para la fe era pura e incuestionable autoridad divina. Esta autoridad puede expresarse en las escrituras o en la iglesia. Por lo tanto, Agustín confesó, no debería creer en el Evangelio salvo por la autoridad de la iglesia, iglesia católica.
La autoridad de las escrituras tenían en mayor estima, la escritura la tenía por mayor estima que el de la iglesia. Debido a que las escrituras están inspiradas por Dios, están completamente libres de error. Y por lo tanto deben ser creadas en forma absoluta. Tal visión de autoridad parecería implicar que la razón no tiene ningún papel en la justificación de las creencias y algunas veces. Agustín da esa impresión. Afirma que primero hay que creer antes de saber. Le encantaba citar Isaías capítulo 7, verso 9, de la versión Septuaginta. Si no creyereis, tampoco entenderéis. En el principio fundamental de la tradición agustiniana a lo largo de la Edad Media fue la fides querenes integertum, fe que busca la comprensión. Pero ciertas declaraciones de Agustín dejan en claro que él no era un autoritario incondicional. Sostuvo que la autoridad y la razón cooperan para llevar a una persona a la fe. La autoridad exige creer y prepara al hombre para la razón. Y la razón, a su vez, conduce a la comprensión y al conocimiento. Pero al mismo tiempo, la razón no está completamente ausente de la autoridad, ya que uno tiene que considerar a quién creer, y a la autoridad más alta pertenece a la verdad claramente conocida, es decir, la verdad cuando se la conoce claramente tiene el mayor derecho a la autoridad porque exige nuestros asentimientos. Entonces, según Agustín, es nuestro deber considerar que el hombre o qué libro debemos creer para poder adorar a Dios correctamente. Gerhard Strunk es un libro sobre la doctrina de las escrituras. De Agustín explica que, aunque para Agustín la escritura es absolutamente autoritaria, infalible en sí misma, no tiene credibilidad en sí misma, es decir, la gente no aceptará automáticamente su autoridad al oírla. Por lo tanto, debe haber ciertos signos de señales, entre paréntesis, indicios de credibilidad, que hagan evidente su autoridad. Sobre la base de estas señales podemos creer que la Escritura es la palabra autorizada de Dios y someternos a su autoridad. Entonces, las principales señales aducidas por Agustín en nombre de la autoridad de la Escritura son el milagro y la profecía. Aunque muchas religiones se jactan de las revelaciones que muestran el camino de la salvación, solo las Escrituras tienen el apoyo del milagro y la profecía, que prueban que es la verdadera autoridad. Por lo tanto, el autoritarismo de Agustín parece estar drásticamente calificado. Quizás la aparente inconsistencia de Agustín se explica mejor por la comprensión medieval de la autoridad. En la iglesia primitiva, la autoridad, entre paréntesis, los autoritas, incluía no solo verdades teológicas, sino toda la tradición del conocimiento pasado. La relación entre la autoridad y la razón no era la misma que entre la fe y la razón. Más bien era
la relación entre todo el conocimiento pasado y la comprensión actual. El conocimiento del pasado fue simplemente aceptado sobre la base de la autoridad. Esta parece haber sido la actitud de Agustín. Él distingue entre lo que se ve como verdadero y lo que no se cree que es verdadero. Vemos que algo es verdadero ya sea por percepción física o por demostración racional. Creemos que algo es verdadero sobre la base del testimonio de los demás. Por lo tanto, con respecto al milagro y a la profecía, Agustín dice que se debe creer en la confiabilidad de los informes de eventos pasados y futuros, que la inteligencia no conoce. En otro lugar, él declara que uno debe creer, ¿en qué deben creer? En Dios, porque la creencia en Él se enseña los libros de los hombres que han dejado el testimonio escrito y que vivieron con el Hijo de Dios y que vieron cosas que no podrían haber sucedido si no existiera Dios. ¿Ya? Entonces, hermano, vamos a dejarlo hasta por ahí, porque bien es el muy extenso del libro, y que Dios le pueda bendecir grandemente a todos que van a escuchar esta transmisión. Que Dios le bendiga grandemente a todos. Los vemos. Chau, chau.